Bueno, hola. En esta ocasión vamos a hablar sobre vicios del consentimiento matrimonial y sobre la acción de nulidad, comparándolo con la inexistencia, viendo los distintos supuestos, la legitimación, los supuestos de caducidad. Para empezar, vamos a hablar primero sobre los vicios del consentimiento. Bien. Todo acto jurídico, todo acto que se considere voluntario, esto lo sabemos de la parte general, necesita tres elementos: el discernimiento, la intención y la libertad. Ya vimos, como impedimento matrimonial, qué pasa cuando falta el discernimiento. Ahora, cuando nos concentramos exclusivamente en los vicios de la voluntad, hablamos de la falta de la intención o de la falta de la libertad. Nosotros, sin perjuicio de poder recurrir para la definición de lo que implica cada uno de los vicios matrimoniales que podemos encontrar, recurrir a la parte general, como hicimos recién, porque no deja el acto de matrimonial de ser un acto jurídico y un acto voluntario. Lo que nosotros tenemos, como en varias cuestiones de derecho matrimonial, es un régimen especial. Más allá de existir la regulación de los vicios del consentimiento en la parte general, nosotros tenemos un artículo desde el 409 que nos dice cuáles son los vicios del consentimiento del acto matrimonial, sin perjuicio de ser reiterativo. Esto te da la pauta de que nosotros tenemos un régimen especial en derecho matrimonial. Bien, igual coincide en los tipos de vicios y en la definición y en los conceptos, con algunas especificidades. Bien. Dentro del 409, los vicios posibles que se pueden presentar, uno es la violencia. La violencia lo entendemos como cualquier coacción externa que tuerce la voluntad del que está prestando su consentimiento matrimonial. Esa voluntad puede ser física, esa violencia puede ser física o moral. La verdad que la violencia física, como para forzar la voluntad, imagínense el supuesto de que alguien obligue a otro a firmar el acta o a aceptar el acto, es como raro, sobre todo porque sucede frente a un oficial público con todas las solemnidades que vimos la clase pasada. Pero sí puede haber un supuesto de intimidación o de coacción o de violencia moral en donde la persona en el momento no puede advertirle al oficial público que hay un ejercicio de un acto de violencia, pero hay una amenaza o algo anterior que obligue a la persona a contraer el matrimonio porque bajo la amenaza de que suceda un daño mayor. Esa sí podría presentarse. Los otros vicios son el error y el dolo, conocidos porque siempre los estudiamos, tanto en el derecho civil como en el penal, a pesar de que tienen diferentes características. Acá sí recurrimos a la definición clásica de dolo del Código Civil, que viene incluso no solo como un Código Civil comercial, sino desde siempre, como toda aserción de lo falso o disimulación de lo verdadero, cualquier artificio, astucia o maquinación que se emplee para la celebración del acto. ¿Sí? La diferencia con el error justamente es ese accionar, aunque también puede ser por omisión, pero esa deliberación en generar una apariencia falsa, una disimulación de lo verdadero, la creación de toda esa estructura, esa astucia, ese artificio por parte de la gente, con una finalidad. La diferencia con el error justamente es que hay una deliberación, hay una decisión de que el otro crea algo que no es real. Puede ser por acción o por omisión, puede ser directo o indirecto, porque directo es cuando sucede entre los propios contrayentes, e indirecto es cuando participa un tercero generando esta conducta dolosa. Lo importante para acarrear la nulidad del matrimonio es que ese dolo sea esencial. ¿Qué se entiende por esencial? Que sea grave, o sea, que no sea una cuestión menor, que sea determinante de la voluntad. ¿Qué significa? Que de haber sabido la verdadera historia atrás de ese artificio, de esa disimulación o esa maquinación, no hubiera contraído matrimonio. Eso es fundamental. No puede ser algo menor
que de haber sabido que sucedía, de todos modos me hubiera casado porque no es determinante para mí. Acá entra la subjetividad. No hay un catálogo de cuestiones que uno puede decir, bueno, eso sí puede ser determinante y eso no. Puede haber cuestiones que uno trata de darle cierto margen de objetividad, pero no es lo mismo para todos, ¿sí? Por ejemplo, que puede ser tanto un caso de dolo o de error, depende de la intencionalidad del otro en hacerme incurrir en error o no, porque el dolo en definitiva es eso, es hacer incurrir al otro en error con intención. Es, por ejemplo, saber que para mí es fundamental tener hijos, o saber que para mí lo religioso es sumamente importante, y contraigo matrimonio con esa finalidad, por ejemplo, luego casarme por iglesia, o con la idea de tener hijos, y mi cónyuge o mi futuro cónyuge esconde que no puede tener hijos, o que no quiere tener hijos, o que no puede casarse por iglesia, cosa que me entero probablemente al momento de la segunda parte, cuando quiero hacer el matrimonio religioso, por ejemplo, porque ya estuvo casado por iglesia. Entonces, hay personas que la posibilidad de tener hijos o la celebración de un matrimonio religioso son determinantes de su voluntad. No se hubiera casado si hubiera sabido eso. Y para otras, no puede haber para otras en que eso no es determinante. Quizás no están obviamente a gusto con el engaño y con el ardid, o si ha sido un error con el error, pero su voluntad no hubiera cambiado, su voluntad de contraer matrimonio con esa persona y seguir adelante con ese proyecto matrimonial no hubiera cambiado de haber sabido la verdad. En esto entra claramente las particularidades de cada uno, y es difícil de desentrañar porque solemos aplicar también los estándares propios, pero bueno, vamos a verlo después con los casos, si podemos establecer ciertos criterios o analizar ciertas circunstancias, ¿sí? El otro requisito para que se configure el dolo como causal de nulidad, como vicio del consentimiento, es que no haya dolor recíproco, ¿sí? Bien. El error, en realidad, también hay una disimulación o hay una apariencia de algo como real cuando no lo es, un falso conocimiento de un hecho, pero llega de manera espontánea. La diferencia con el dolo, justamente, no hay alguien a que me induce a error, no hay alguien que me engaña para que yo crea que podía casarme por iglesia o que podía tener hijos, sino que simplemente es espontáneo. Por ejemplo, en el ejemplo que les mencionaba, el hecho de que el otro contrayente no sabía que no podía tener hijos. No es que sabía y me lo ocultó, sino que lo desconocía y lo descubre probablemente luego de celebrar las nupcias cuando no puedo quedar embarazada, por ejemplo, ¿sí? La diferencia justamente es el accionar del otro, si induce a error o el error en realidad nos atraviesa a ambos. El artículo 409 diferencia dos tipos de error. El error acerca de la persona del otro contrayente y el error acerca de las cualidades esenciales o las cualidades personales del otro contrayente. El primer ejemplo es casi imposible ya hoy que suceda en la práctica, que es equivocarme de persona, ¿sí? Podía suceder en algún momento de la historia en donde los matrimonios eran arreglados y en la época de la posguerra, en la plena inmigración, en donde se bajaban del barco y se casaban. Entonces, yo estaba esperando a María Pérez bajaba del barco y me casaba con María Pérez, pero en realidad no era esa la que yo estaba esperando, era otra María Pérez. Eso ya hoy es casi imposible de que suceda, que me equivoque en la persona. Ojo con la diferencia, acá es importante diferenciar este supuesto de error en la persona, que es el caso de los homónimos, que algún supuesto que pueda acarrear mi existencia. Por ejemplo, si yo me hago pasar por María Pérez para casarme con la persona que yo quería casarme, escondiendo a la otra como en las películas, amordazada en el placar, ahí hay un caso de inexistencia, porque cuando vamos a ir ante el oficial del registro civil y va a decir María Pérez acepta por esposa y soy yo la que dice que sí, en realidad María Pérez nunca prestó su consentimiento. ¿Me siguen?
es Alejandra Mazano, haciéndose pasar por. Entonces María Pérez nunca prestó su consentimiento, falta el requisito de existencia principal, que es la voluntad de los contrayentes. Ahora, si es un caso de homónimos, donde yo también me llamo María Pérez, pero no soy la que él estaba esperando, sino que soy otra, por eso les digo, solo pasaba en algún otro momento en donde la gente se casaba sin conocerse, ese sería el caso de error en la persona. Se sostiene casi por historia. De hecho, en el código, en realidad, la historia, si leen, nos vamos a explayar en eso, la historia de la evolución de esta norma en el 175 del Código Civil, en realidad era el único supuesto que se preveía, y después se agregó el segundo, que sí es el más frecuente, que es el error en las cualidades personales. Esas cualidades personales, como las que les mencionaba recién, el profesar una religión, la posibilidad de tener hijos, el ser la persona que yo digo que soy, lo que vendí, digamos, que realmente soy una empresaria próspera, que soy una profesional exitosa, que me gusta esto, que me gusta aquello, esas cualidades personales, no el error en mi persona, sino un error en las cualidades personales, es el que más frecuente se puede presentar, o sea, venderte como una cosa que no sos. Nuevamente, como cuando hablamos del dolo, ese error tiene que ser esencial o determinante. No es que yo le oculté a mi marido, en realidad no soy rubia natural. También entra a analizar lo determinante o no determinante, también tiene que ver con las cualidades esenciales, pero hay supuestos que objetivamente podemos considerar que no son esenciales, por ejemplo, el color del pelo. Ahora, si es una cualidad que sí es esencial, en el ejemplo que decía recién, el deseo o la posibilidad de tener hijos, que para mí puede ser esencial, ahí sí, el error es causal, se considera que es vicio y causa la nulidad. El código acá define exactamente qué es esencial. En este punto del 409 es que el que lo sufrió no habría consentido el matrimonio si hubiese conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. Es como retrotraer al momento y volverle a preguntar, ¿vos te hubieras casado? Sí. Es un análisis que se hace ex post facto, en pleno juicio de nulidad. Es difícil con el día del lunes, pero uno puede determinar cierta esencialidad en ciertas personas, ¿sí? Por eso hay que considerar las circunstancias personales de cada uno para determinar si es esencial o no. No es lo mismo, no es lo mismo para uno que para otros. Para uno puede ser esencial y para otro no. Otro requisito del error es que tiene que ser excusable. ¿Qué significa? Que tiene que haber habido una mínima diligencia. Si es imposible que hoy en día, con el nivel de conocimiento que puedan tener los novios, el rol que tiene la mujer en la vida diaria, las redes sociales, la vida social que tienen las personas, es muy difícil poder ocultar cuestiones muy, muy, muy grosas, como sí podía pasar en los repertorios jurisprudenciales, que van a haber casos de personas que realmente eran una persona totalmente distinta de la que resultaba ser casi como en las novelas. Entonces, quizás en algún momento en donde la mujer ocupaba un lugar secundario en la sociedad y no podía preguntar y no podía meterse en nada, podía suceder que después se destapara una olla y que el marido no era lo que decía ser. Hoy en día es más difícil. Por eso se le exige cierta diligencia. A ver, el no haber mirado por otro lado y no haber advertido ciertas señales que me permitan, che, acá está pasando algo. Después hay que ver en cada caso particular cuál es ese nivel de diligencia. No le voy a pedir la diligencia de un perito, pero tiene que haber elementos que a mí me permitan haber dudado y yo miré por otro lado. En ese caso no hay excusabilidad en el error, ¿sí?